buenas tardes. Esto es Ciudad Abierta, un espacio en el que todos tienen voz, una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Y nuestro tema de hoy, el antisemitismo. La presencia judía en nuestro país, su instauración, los grupos que la representan y expertos en el tema en el estudio como René Dayan, y directora de Tribuna Israelita, y Lilian Majidin, coordinadora de información de la misma instancia, quienes nos hablarán del antisemitismo en México. Asimismo, José Ignacio Cuevas de la Garza, conferenciante en temas sobre Estado laico, libertad, diversidad y discriminación, nos hablará de religión judía, estigmas y estereotipos. Finalmente, la agenda internacional, qué sucede y qué es lo que sucede más allá de nuestras fronteras, y Margarita Castilla, secretaria técnica del COPRED, con los detalles. Desde luego, acompañados en la conducción de un experto en temas de diversidad e igualdad. Y le damos la bienvenida a Jacqueline Loas Tapia, presidenta del COPRED. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy contenta de que conversemos seguramente a quienes nos acompañan el día de hoy, hablar sobre antisemitismo. Antisemitismo es una palabra que recurrentemente escuchamos y miramos a veces en las redes sociales, en donde se hacen a partir de esto mensajes de odio. Escuchamos también cómo el antisemitismo fue este detonante de la Segunda Guerra Mundial, el holocausto, que recordamos todas y todos como esto de los episodios más terribles de la humanidad, la matanza por un tema cultural, por un tema religioso, por ser una persona israelí, fue suficiente para que alguien, en este caso Hitler, se mirara y se concebiera como una raza superior, y entonces con el poder de hacer el exterminio. Hablar de estos temas, ¿qué pasa hoy en pleno siglo XXI con el antisemitismo? Sigue ahí, ellas y ellos son personas mexicanas que practican una religión, y en su caso es su religión judía. ¿Por qué? ¿Existe un aproximado de población que vive en México? Mira, los últimos datos que yo tengo giran alrededor de 50,000 personas y principalmente radican aquí en la Ciudad de México alrededor de 30,000. Es decir, tampoco es una población de practicantes muy grandes, pues digo, en comparación de algunas otras expresiones religiosas. Pero el caso es que mientras que el odio que se genera y además los prejuicios que se construyen alrededor, pues, de una profesión de fe, alrededor de una cultura, alrededor de un origen, me parece verdaderamente terrible. Es por eso, querida Jackie, que ellos están concentrados en sus propias comunidades, porque ellos no hacen migas, por decirlo de alguna manera, con gente que no sea de su religión también. Pues, ¿es una manera de protegerse? Pues yo creo que ese es otro de los prejuicios que tenemos, Jazz. Porque se ha construido también en el imaginario social esta idea que la comunidad judía se coloca fuera del contexto de las y los mexicanos en general. Así es. Y también es falso. Y no es así. No es así. El trabajo que hacen para su país es importantísimo, la manera en que interactúan, también grupos de mujeres, de ayuda, Y bueno, yo creo que una de las cosas más interesantes fue el grupo de gente de la comunidad judía que se puso a trabajar durante los sismos, ¿no? Y por ejemplo, esta agrupación que ellos tienen, que se llama Cadena, que coordinó los esfuerzos de todo el mundo, ¿no? No había discriminación de ningún tipo, todo el mundo podía llegar a colaborar con ellos, y ellos tenían una capacidad organizativa muy grande, Jan. Y finalmente, creo que esto nos viene también por la religión, ¿no? Porque recordemos desde que fueron expulsados de España, y viene aquí los españoles que habían expulsado a los judíos de España, cuando convivían perfectamente árabes, judíos y españoles. Y católicos, el ejemplo de la Escuela de Traductores de Toledo era un centro de
pues de estudios importantísimo en España, y al momento los reyes católicos, que por eso se les llaman, porque en nombre de la religión católica expulsan a árabes y judíos de España, claro, y muchos de esos vienen a dar acá, y de alguna forma ahí es donde empieza este estigma hacia la comunidad, el judío, ¿no? Hacia la comunidad judía. Sí, y además a mí me parece que se ha crecido el prejuicio también en temas políticos, en temas económicos, en temas empresariales, exactamente, en donde también hay un prejuicio por la actividad económica o política que pueden desarrollar en nuestro país. Y bueno, pues de todo esto y mucho más, nuestras expertas, nuestro experto pues nos conversará el día de hoy, y bueno, pues ya es momento de arrancarnos ese y muchos otros prejuicios que traen. Qué mejor que escucharlos a ellos. Así es. A ver, antes de irnos a un testimonio antisemita, a mí me gustaría preguntarte, ¿de qué comunidad judía estamos hablando? Porque hay la comunidad ortodoxa, que es la que más se agrupa de manera independiente. Claro. Y los judíos que no lo son, que no son tan religiosos, que los vemos en todas partes, ¿no? Que no los vemos como tal, no hay tanto prejuicio con ellos como con los ortodoxos. Pues mira, primero lo que tendríamos que decir es que vamos a adentrarnos en el tema de manera general. Ok. Es decir, las personas judías mexicanas, ¿no? Cómo viven ellas el antisemitismo en que es su país y qué está pasando. Así es. Bueno, y a propósito de lo que estamos comentando, vamos a ver un testimonio del antisemitismo y de la poca tolerancia de las personas hacia la comunidad judía. Vamos a ver. El año pasado, con mi esposo viajamos a Chile para el matrimonio de sus hermanos. Pensé que iba a ser un viaje como cualquier otro, o sea, con una escala en Francia de un par de horas, que las pasaríamos leyendo o conversando, y después sería el vuelo a Chile. Pero las cosas no resultaron igual que siempre. Cuando llegamos a Francia, pasamos por el control de seguridad, y yo tenía tapado el pelo con un gorrito, ya que las mujeres casadas nos tapamos el pelo. Y las veces anteriores que había pasado por ahí, me llevaban a una pieza especial, para que yo me sacara el gorro y mostrara que no tenía nada debajo. Pero esta vez no fue así. Cuando la señora de seguridad me vio, me pidió que me quitara el gorro, enfrente de todos. Yo le expliqué que no podía por razones religiosas, y le expliqué que la vez pasada me habían llevado una pieza, pero ella no me aceptó eso. Me dijo que me sacara ahí el gorro, y yo le volví a repetir que no lo iba a hacer. Entonces se me acercó con una cara de odio y me dijo ridícula. Yo me enojé muchísimo y quise escribir el nombre de ella y de su jefe que estaba al lado, pero todos empezaron a tapar el nombre de identificación que tenían. Y no pude hacer nada al respecto. Si no fuera porque mi marido me tranquilizó, probablemente habríamos pasado un buen tiempo extra en Francia. Después de eso nos fuimos, y tal vez lo más lógico es que debería haber sentido cierta vergüenza o enojo por tener que cumplir con esa mitzvah. Pero me pasó justo lo contrario. En ese momento me sentí más judía que nunca. Lamentablemente, eso es lo que pasa con el antisemitismo. Cada vez que hay algún acto en contra de nosotros, nos unimos y nos acordamos que somos judíos. Cada acto de antisemitismo nos hace tomar conciencia de nuestra religión. Pero no debería ser así. No tenemos que esperar a que alguien externo nos recuerde quiénes somos y cuáles son nuestras raíces. No esperes a que alguien te diga judío tal por cual para recordar que eres judío. Eso es algo que deberíamos recordar todos los días y sentirnos orgullosos de ello. ¡Uy, qué testimonio! Pues mira, siempre las expresiones religiosas que están vinculadas a algún atuendo
hacen mucho ruido en aeropuertos, en migración, en fin, crean mucho conflicto, pero es aprender también a respetar la expresión religiosa de la otra persona. Este caso a mí se me hizo muy interesante porque no es que ella se negara a quitarse el gorro que traía, que explicaba por qué lo estaba usando. Por privacidad. Solamente pedía la privacidad. Y es ahí en donde uno entonces ya no alcanzas a entender en dónde se pierde la línea de un tema de seguridad a un tema de discriminación, de respeto, claramente. claro. Es decir, no solamente no te lo voy a permitir, sino te voy a violentar y además va a ser en público. Pero también estamos hablando de ignorancia, ¿no? Yo creo que es, No sé qué tanto es dolo. de ignorancia, Yo sí ¿no? creo que es dolo. Yo sí creo que es dolo. Claramente, cuando alguien te está proponiendo una posibilidad alterna, y tú, sin embargo, sin ningún motivo razonado, haces que en medio de un grupo de personas suceda lo que pasa. Y bueno, a mí me parece que esto tiene que ver con parte del respeto de no valorar la expresión religiosa de otra persona y pensar que no vale o que vale menos. Claro, porque aquí le estabas diciendo no puedo por razones religiosas. Claro. Entonces en ese momento tienes que respetar. Y además Le ofrece la posibilidad te de que está lo haga en ofreciendo privado. una posibilidad. ¿no? Exactamente. A mí me parece que que es un caso, pues claramente muy explícito, pero a mí me ha tocado muchas veces en el consejo también ver de estos casos. Hace poco tuvimos que resolver uno de una chica en el salón de clase, cuyo profesor, al enterarse que era judía, ¿no? La empezaba a limitar y le decía que los judíos solamente habían venido a robar a México, que los judíos eran unos aprovechados, una serie de Bueno, cosas esa es que la otra ponía. idea. Es otra idea. Que vienen a quitarle el dinero a los mexicanos. Pero a sus... ¿vienen de dónde? Si son mexicanas y Exactamente, si son mexicanos. mexicanos. Llevan generaciones aquí. O sea, sí. Cuando es al contrario, porque son generadores de empleos. muchísimas veces. Claro, pero por supuesto. Eso nos debe de quedar muy claro, ¿no? Claro, hemos crecido con esa percepción, ¿no? Sí, errónea y bueno, pues es a través de la historia y que no se ha hablado de estos temas como lo estamos hablando en este momento, ¿no? Yo creo que no es un tema como un poco intocable o que no hay interés por los medios, quizá, no sé. Y ¿Qué además, pensarías tú? pues que la religión solamente forma parte de todo lo que es un ser persona, ¿no? Pero Bueno, pues sí, el Holocausto ha sido sin duda la máxima expresión antijudía, una masacre humana que terminó con la vida de muchas personas. El siguiente video nos recuerda este pasaje oscuro en la historia de la humanidad. Aproximadamente 16 millones de judíos en el mundo. Justo 12 años después, tras el Holocausto, quedaban solamente 10 millones. 6 millones de personas, hombres, mujeres y niños inocentes, fueron asesinados, solo por ser judíos. Hoy, 70 años después, todavía quedan solamente 15 millones de judíos en el mundo. Por eso, el 27 de enero, Día Internacional de Recordación del Holocausto, únete a millones de judíos para recordar nuestro pasado y honrar a cada una de las víctimas. ¿Por qué? Debemos recordar porque quedan pocos sobrevivientes para dar testimonio. Debemos recordar porque ahora es nuestra responsabilidad, junto con los hijos y nietos de los sobrevivientes, para proteger nuestro futuro. Debemos recordar porque hoy el antisemitismo está creciendo nuevamente en todo el mundo. Debemos recordar porque los negadores del Holocausto ocultan la verdad. Debemos recordar porque nunca más parece suceder una y otra vez. Desde el Holocausto hasta los campos de exterminio, Bosnia, Ruanda, Darfur, Rohingya y más. Debemos recordar porque se lo debemos a nuestros antepasados y a nuestros hijos. Por favor, toma una lapicera, un marcador, un crayón y escribe We Remember. Tómate una foto con el cartel y súbela a Facebook, Instagram y Twitter usando el hashtag We Remember. Por favor,